periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Buenas, buenas, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos aquí, entre comisiones, entendiendo lo que pasa en la Cámara de Diputados y nuestros especialistas, por supuesto, ya prestos para comentarles todo. Comisión Presupuesto, una más, dice Heller. Tenemos ya las firmas necesarias para mañana y sea pasado, al día de mañana, poder tener dictamen en esta Comisión de Presupuesto que estuvo muy política. Primero saludamos a la izquierda. Martín Di Natale, ¿cómo va? Karin Cohen, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, todo en orden. Y Laurita Zarra. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Genial. Lauri, arranco con vos. Dale. Muy política. ¿Nos dan más tiempo para leer? Son 40 artículos que se incorporan. Heller dice, ¿por qué hay cierta zozobra y mucha manifestación política de los dos aspectos, sobre todo el oficialismo y oposición, si ustedes pidieron los cambios? ¿Qué pasó en esta comisión? Bueno, a ver, lo cierto es que efectivamente se incorporaron numerosos cambios, numerosísimos cambios diría yo, porque son más de 40 artículos que se han incorporado, se han modificado en el proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo, así que es un dictamen muchísimo más abultado del que se preveía que iban a contar los legisladores. Entre esos cambios, bueno, hay algunos que se conocían, otros no, y es por eso que la oposición solicitó más tiempo para revisarlo. Creo que es una petición absolutamente lógica, teniendo en cuenta esta cantidad enorme de cambios, y en numerosos casos se trata de artículos en donde se modifica el inciso de otro artículo, del inciso. Entonces, la verdad, hay que ir, fijarse bien de qué leyes se está modificando, hacer un estudio más exhaustivo, porque a veces esos cambios que uno a veces lo ve como medio confusos, entrañan mucho dinero y hay que estudiarlos con mucha atención. Es por eso que la oposición solicitó, a priori pidieron hasta el martes que viene. Heller concedió hasta mañana viernes para seguir trabajando el dictamen. Lo cierto es que el oficialismo ya tiene las firmas, va a suscribir con su mayoría el dictamen de mayoría justamente para llevarlo al recinto la semana próxima. Fenómenos. Martín. Bueno, entre esos 40 artículos, digamos, hay algunos, como bien dice Laura, que son polémicos, algunos artículos que introduce el oficialismo que me parece tienen que ver también con una idea de modificar posturas dentro del propio de la oposición, particularmente, por ejemplo, las provincias productoras de tabaco, Bien. porque hay un fondo específico para el tabaco, la transferencia de fondos para las provincias tabacaleras, hay un fondo del manejo del fuego, hay una prórroga del fondo de compensaciones para el transporte público, hay un fondo de 600 millones para el transporte público escolar, hay modificaciones en los fondos para las distribuidoras de gas en comparación con las cooperativas, hay 29.000 millones relacionados con fondos también destinados a distribuidoras de gas, una modificación al impuesto al juego. Bueno, son muchos temas, Karen, que son temas que hay que estudiarlos, obviamente, porque si bien es lo que dice Heller, no hay nada extraño, hoy lo dejó en claro, Bien. no hay nada extraño en todo esto, la oposición quiere estudiarlos, pues son temas que creo que necesitan una investigación de esto, ¿no? Bien, interesante. Susana Landricini, diputada, ¿cómo le va? Bienvenida, un gusto recibirla. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, muy bien. Bueno, diputada, ¿qué nos puede decir de esta comisión que acaba de pasar? Con mucha reflexión del gobierno pasado, de las intenciones que se tiene con este presupuesto y de estos 40 artículos nuevos, ¿le gustaría poner en evidencia alguno, diputada? Bueno, quien opinó con anterioridad, Di Natale, Martín, sí. señaló algunos de los temas. El tema del aumento de 7.000 millones para el subsidio del transporte, el aumento de subsidios para las cooperativas eléctricas, el aumento de 400 millones para el INTA, la mejora en varias obras públicas que tenían previsiones y no eran suficientes, el tema de acomodar la situación de un viejo reclamo de varias provincias que la nación tenía deudas con ellas
entre ellas deudas en San Luis, en La Santa Rioja. Fe, y en otras provincias, La Rioja. Y también aumento en el fondo para las universidades nacionales. Esto no es algo que requiera ser investigado en profundidad, y ahí quiero disentir con quien opinó previamente. Esto fue algo que se fue trabajando en las sucesivas reuniones a lo largo de un mes, a veces de 5 horas, a veces de 4, a veces 2 veces en la semana, con los ministros de Economía, de Desarrollo Productivo, de Desarrollo Social, los secretarios de Política Económica, de Hacienda, de Finanzas y la Oficina de Presupuesto del Congreso. Y trabajamos entre todos intercambiando ideas con posiciones diferentes, obviamente en cuanto al marco de política económica, al marco de régimen financiero y la discusión de los tributos, que se saldará cuando terminemos sancionando la reforma tributaria. Diputada Landrici, ¿Cuál es la... ¿cómo le va? Laura Serra la saluda. No, interesante lo que usted planteaba en cuanto a las modificaciones que se incorporaron en el dictamen. Que son algunas de tantas. Algunas ¿no? de tantas, justamente mencionábamos recién cerca de 40 modificaciones y artículos nuevos que se incluyeron en el texto. Ahora, hubo un planteo que me parece que es común a todos los diputados, sin distinción de oficialismo o oposición. Usted lo mencionó recién, el tema del transporte urbano del interior e interurbano del interior. Pablo Cacineiro de Córdoba Federal, fue muy enfático al plantear que eso era absolutamente insuficiente, de que se corre el riesgo de que el transporte público en el interior quede paralizado. Fue, la verdad, muy enfático, muy vehemente el diputado Cacineiro de Córdoba Federal. Digo, ¿esto se puede todavía remediar? Porque también lo que decía Cacineiro es, bueno, si no hay más plata, por lo menos lo que se da al AMBA, sacarle un poquito y distribuirlo para las provincias en el interior. ¿Es factible poder llegar a un punto de acuerdo en cuanto a un tema que es tan sensible como este? Bueno, el diputado Heller, cuando cerró la reunión de comisión, dijo que había algunos puntos para rever. No descarto que eso pueda ser, es una opinión personal, que pueda ser revisado algo que pueda ayudar a resolver alguna cuestión que la Unión Tranviario y Automotor también viene reclamando, en tanto están en juego los salarios de los trabajadores del transporte urbano, y es cierto que hay una gran diferencia entre el costo de la tarifa que pagan los usuarios en las ciudades del interior y en la ciudad de Buenos Aires. De todas maneras, eso se verá si para mañana tiene alguna modificación. Yo en lo que quiero insistir, y en esto voy a marcar la diferencia con el bloque de Juntos por el Cambio, es que acá nos están metiendo 40 novedades que signifiquen un nuevo presupuesto, como marcó el legislador Pastori. Acá los 40 puntos están incorporando los pedidos que más de 47 diputados hicieron en reuniones de comisión, y que se trabajó para tratar de responder lo más posible a algunas de esas demandas, que representan demandas sociales, de institutos de investigación, de cooperativas eléctricas, de transporte urbano, del INTA, de universidades, bueno, algunas de las que hemos estado en este momento refiriendo. Bien. Diputada Martín Atale, ¿cómo le va? La pregunta que nos hacemos muchos es si el Estado va a tener espaldas para cubrir todo esto, porque hoy hubo reunión de gabinete económico con Guzmán a la cabeza. El ministro habló de que hay una situación complicada, pero que van a hacer frente a la continuidad del programa ATP para los salarios. Se va a dar continuidad al IFE. Va a haber aumento ahora en el próximo mes de varios programas sociales, entre ellos la asignación universal por hijo. Hay un presupuesto que con estos 40 puntos se va a abultar mucho más. Y en una Argentina que económicamente está muy complicada. Digo,
¿ustedes son conscientes de que este presupuesto va a dar respuesta a todos los reclamos que están planteándose en función de un Estado que cada vez se le complica más, y sobre todo después de este año de pandemia y crisis económica? Mire, si se emite más dinero o se pide al Banco Central pesos para sostener ATP, IFES, esto significará mejorar la demanda social a la economía. Implicará gasto que va a ser ingreso para la actividad económica que vende alimentos, vestimenta, combustibles, o que paga, la familia paga tarifas. Eso también va a significar un gasto que se vuelca y genera recaudación tributaria. Yo no le tengo miedo al aumento del gasto del Estado, en tanto ese aumento está respondiendo a necesidades legítimas de la sociedad, a sostener ATP para que las empresas recuperen niveles de actividad y para sostener ingresos familiares de emergencia a fin de que la población más vulnerable esté sostenida en sus necesidades básicas. No me asusta para nada. Lo que sí me asusta es la presión de sectores económicos que quieren forzar una devaluación, no quieren liquidar sus cosechas y no quieren dejar de especular con el mundo financiero y cambiario. Eso sí me preocupa. Aún, diputada, con el desfasaje... Porque son actitudes... Sí. ¿Sí? No. Son actitudes destituyentes. Sí. Sí, comprendo. Porque, quería hacer el comentario simplemente a propósito de esto. Aún con el desfasaje del dólar tan pronunciado que hay ahora, uno de los diputados, creo que era Campos, decía, esto está pensado con un dólar a 102. No sé si el claro es por el diputado, porque recuerda su intervención, pero él decía, una situación que es un desfasaje muy grande, según la previsión económica, con el dólar a 102 y el dólar como está hoy, por ejemplo. Aún así... Sí, claro. El dólar que señala Campos es el dólar del blue, ¿verdad? Que es un mercado pequeño de operaciones que no es el dólar oficial. La economía se va a sostener con pesos que se van a gastar en el mercado interno. El que necesite dólares para operaciones de importación legítimas de su actividad económica podrá obtenerlos del Banco Central al precio oficial. El que quiera especular, atesorar en dólares porque no cree en la Argentina de la recuperación para todos, todas y primero los más vulnerables, tendrá que esperar para su especulación. Y si no, será claramente una actitud disruptiva, un comportamiento disruptivo con la Argentina que buscamos. Bien, diputada Landricini, le agradecemos muchísimo, mucho trabajo, mucha lectura, y mañana continúa la comisión y por supuesto la estaremos cubriendo. Le agradezco, Susana, muy amable. Por supuesto, muchas gracias a ustedes, muy amables. Bien, mañana entonces, ahí lo vemos. Firmar dictamen de presupuesto general 2021 este viernes. Bueno, a ver, está claro que la diputada, tal como lo plantea, la preocupación no es cubrir todos esos gastos. Me parece que hoy la preocupación de muchos economistas también es la emisión de moneda que pueda generar, digamos, de alguna manera, mayor inflación, ¿no? Y eso sí es lo que preocupa. Claro, es eso. Ese es un tema que preocupa. Y el otro tema que vos decías, bueno, es el desfasaje dólar, como está planteado en el presupuesto, y dólar blue o dólar, incluso dólar oficial, que también ha aumentado, que eso la diputada no lo dijo. Digo, son muchos puntos que quedan ahí dando vuelta. El otro punto es, por supuesto, estos 40 ejes, 40 ítems que se agregan al proyecto, tal como lo plantea el oficialismo ahora, van a requerir seguramente de un debate mucho más amplio en el recinto, por supuesto, porque el debate en comisión ya está limitado hasta mañana. Va a haber debate en comisión y dictamen mañana.
razón por la cual todo el debate se va a trasladar al recinto. Ahí veremos qué pasa. Me parece el tema central, Karim, es ver qué actitud van a tomar algunos legisladores en temas de la oposición, sobre todo en temas transversales como puede ser, por ejemplo, un tema como el fondo del tabaco. Ahí está. Cuando estabas mencionando los distintos fondos, yo quería hacer hincapié en algunos, pero justo estaba la diputada esperándonos. ¿Qué significa el fondo del tabaco, por ejemplo? ¿A todas estas provincias es una cuestión de reducciones fiscales o directamente va dinero? Claro, el fondo del tabaco implica también subsidios para las empresas tabacaleras, para las provincias productoras de tabacaleras, son transferencias que le hace la nación a esas provincias. Este es un debate histórico, Karim. ¿Por qué? Porque siempre fue tanto oficialistas como opositores, en todos los gobiernos, los legisladores se unificaron con este tema, reclamándole siempre al Estado Nacional mayores fondos para las empresas tabacaleras. Digo, los legisladores que responden a esas empresas, a esas provincias tabacaleras, llámese Jujuy, llámese Salta, Misiones. Sí, 7 provincias, ¿no? justo acá, y se unieron todas claro. Entonces, por la reforma del artículo 2 de la ley 25.465, para que los recursos de la recaudación del Fondo Especial del Tabaco sean transferidos de forma automática, como bien dijo Martín, y mensualmente al Banco Nación. Claro, entonces digo, este es un tema que el Poder Ejecutivo dio en la tecla al incorporar este tema, genera un debate interno en Juntos por el Cambio, obviamente, en la oposición, en el resto de la oposición también, y allí hay seguramente mucha tela para cortar, porque el oficialismo va a esperar una respuesta favorable de la oposición de estas provincias. Bueno, y después otros ítems, fondos, como estabas diciendo. lo que tiene que ver con transferencias a las distribuidoras de gas, también, que es un tema que repercute mucho en empresas productoras de gas de la Patagonia. Este es otro de los ejes que también se están incorporando y que me parece que va a ser atendido también por legisladores de la oposición. Me parece aquí se abre, con la incorporación de estos 40 puntos, Karim, se abre, me parece, un punto de inflexión y cambia un poco el eje de discusión del presupuesto tal como lo veníamos viendo hasta ahora, de una forma muy monolítica, con posturas muy marcadas de oficialismo y oposición. El único punto que se encontraba nexo o entendimiento entre oficialismo y oposición era el tema del transporte. El Exacto, 20.000 millones. Casinerio dijo no alcanza. Claro. Tal vez haya alguna novedad, y recién la diputada nos lo decía, Landricini, de la posibilidad de sumar a ese dinero sacándole a provincia de Buenos Aires. ¿Será así? ¿Lo crees así? ¿O van a sacar dinero de otro lado? Pero tienen que subirlo, claramente. Es muy difícil que hoy la provincia de Buenos Aires ceda, después de lo que fue el debate. Hay un debate por medio entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Sí. El tema ha llegado a la Corte Suprema de la Nación. Hay una tirantez muy fuerte entre el gobierno nacional junto con la provincia de Buenos Aires contra el jefe de gobierno porteño, Rodríguez Larreta, y en medio de esto los fondos. No creo que hoy la provincia de Buenos Aires esté en condiciones de ceder puntos de coparticipación o fondos para este presupuesto y para el resto de las provincias. Sacarán dinero de otro lado entonces y verán, pero es de la propuesta original del presupuesto mandado por el Poder Ejecutivo se le sumó un 50%, eso lo aclaraba Heller a este punto, del subsidio al transporte en el interior del país, con tanto conflicto que hubo en las provincias y profundo conflicto de aislar a pueblos enteros. Por eso yo remarcaba y le preguntaba a la diputada, habría que hacer la cuenta, ¿no?, de todos esos 40 puntos, cuánto implican en términos nominales en inyección de fondos que va a tener que desembolsar el Estado Nacional para este nuevo ajuste o esta nueva modificación presupuestaria que va a implicar muchos más fondos. Por eso digo, hoy el Gobierno Nacional está planteando, hay una situación complicada, una economía difícil, tenemos por delante la negociación con el Fondo Monetario Internacional, y hay muchas cosas que atender, IFE, ATP, etcétera, etcétera, en medio de la pandemia. Se confirmó que ya sigue, Martín, en esta reunión que hubo en el Ministerio de Economía con el presidente. Hoy se confirmó Guzmán y todo el equipo económico, confirmó que el ATP
son los fondos para cubrir los salarios de las empresas privadas, parte de los salarios de las empresas privadas. Sí está confirmado, lo que falta confirmar aún es el pago de la nueva etapa de IFE, que eso todavía el Poder Ejecutivo dijo que está en estudio, siempre lo hace hasta último momento, a fin de mes, para anunciarlo en el mes correspondiente entrante, ¿no? Se ha hablado mucho en esta comisión de presupuesto de los temas en donde el dinero va necesariamente y urgentemente en esta época de pandemia y de crisis económica profunda. Las universidades fueron un punto importante, son 4.100 millones distribuidos por provincias. Ahí la oposición se quejaba de que la decisión final la iba a tener el jefe de gabinete, pero después nos aclararon que iba a ser solo una parte, porque ya hay el Consejo Interuniversitario Argentino ya sabe para dónde va ese dinero. Rutas, cloacas, viviendas. No, hay muchos puntos, claro. Exactamente. Por ejemplo, no tema solamente de 4.000 millones para el INTA, 24 millones para la economía del conocimiento. Todos son sectores, obviamente, que necesitan fondos y mucho más en una crisis económica como la que vivimos, ¿no? Exactamente. Señores, la Comisión de Defensa del Consumidor es la que nos sigue y, por supuesto, DTV, el periodismo en el Congreso, siempre, a toda hora, aquí. Hasta luego. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. Tu voz en el Congreso. DTV.